Buenos días a todos los asistentes. Bienvenidos a este espacio de preparación para la convocatoria Distrito Capital 5. Mi nombre es Sebastián Monsalve Correa. Disculpen, los voy a estar acompañando el día de hoy a nombre de Construyendo Méritos. Nosotros somos una institución dedicada a la formación para el ingreso a la función pública mediante el sistema de concurso público de méritos. Antes de dar inicio a esta charla, yo les pido, les agradezco por acompañarnos el día de hoy y les pido que me confirmen si está todo bien con el audio, con el video, con las diapositivas y si podemos dar inicio. Lo pueden hacer a través del chat que encuentran en la parte derecha de su pantalla y también les pido que a través de este mismo chat hagan sus preguntas para que hagamos un espacio más enriquecedor para todos los asistentes. Entonces, bienvenidos y les reitero, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. El motivo que nos convoca a este espacio es el avance en la convocatoria de Distrito Capital 5. Si bien para este momento vamos a ver esta estructura de la convocatoria, aquí tenemos el paso a paso de la convocatoria de Distrito Capital 5. Gracias a las personas que me respondieron por el chat, les agradezco. Tenemos entonces la estructura, el paso a paso de la convocatoria de Distrito Capital 5, cómo se desarrolla esta de acuerdo al acto administrativo de convocatoria. Tenemos que primero son las inscripciones y en un primer momento el operador del proceso de selección, que es el Politécnico Gran Colombiano para la convocatoria de Distrito Capital 5, realiza la verificación de requisitos mínimos, que es esa fase que tenemos allí en rojo en esta secuencia. Está en rojo porque en esta fase nosotros podemos salir del concurso de méritos por resultar no admitidos. Miren que nosotros en la convocatoria de Distrito Capital 5 para este momento, octubre del 2023, no tenemos los resultados de la verificación de requisitos mínimos, pero sí tenemos la información sobre los ejes temáticos que nos van a evaluar. Esto es algo bastante atípico desde la dinámica de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Recordemos que la comisión es la que administra y vigila la carrera en el Distrito Capital de Bogotá. No es el mismo distrito, sino que es la comisión, que es un organismo autónomo creado por la Constitución Política. La comisión habitualmente divulga la guía de orientación al aspirante y los ejes temáticos con un mes de anticipación a la aplicación de pruebas escritas. Pero en este caso, y también de la mano del operador del proceso de selección, el Politécnico Gran Colombiano, han divulgado con mucha más anticipación los ejes temáticos a evaluarse, antes incluso de que se publique la verificación de requisitos mínimos. Y reitero, esto es algo bastante atípico, pero es a nuestro favor porque nos permite preparar con mucha más anticipación las pruebas escritas, que es el momento de la verdad en todo proceso de selección, que es el que vemos allí en el punto número 4, aplicación de pruebas escritas y no escritas. Nosotros vamos a un concurso público de méritos a competir en una diversidad de pruebas que me van a evaluar una serie de habilidades, de competencias, de conocimientos para determinar quién ocupa el primer lugar y los lugares subsiguientes para, con miras a ello, ubicarnos en una lista de elegibles en la mayor posición, en la posición más alta posible, que es el paso que viene a continuación de la aplicación de las pruebas escritas y no escritas. Los resultados de estas pruebas se consolidan en una lista de elegibles por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil y a partir de este momento se habilita la competencia de las entidades nominadoras, en este caso las secretarías que participan de la convocatoria de Distrito Capital 5, a quien le corresponde realizar los nombramientos en periodo de prueba. Es un nombramiento en periodo de prueba ya que el elegible deberá desempeñarse provisionalmente, si se quiere, durante 6 meses o provisoriamente, y finalizado este término, se califican los servicios. En caso de ser satisfactorios, se inscribe en el registro de carrera administrativa a ese elegible, que a partir de ese momento tendrá plenos derechos de carrera administrativa. Allí tenemos entonces la estructura de la convocatoria de Distrito Capital 5. La particularidad, reitero, es que ya conocemos cuáles son los ejes temáticos que se van a evaluar, aun cuando no nos han informado los resultados de la fase de verificación de requisitos mínimos. Como
Seguramente fuimos muy acuciosos a la hora de seleccionar el empleo y de aportar los documentos de formación académica y de experiencia. Entonces vamos de entrada a lo que serán las pruebas escritas. Luis por aquí nos hace una pregunta o una afirmación, que si es la primera vez que este Politécnico Gran Colombiano realiza este tipo de procesos de selección para la CNSC. Miren, hay una particularidad con las convocatorias del distrito y es que las últimas tres convocatorias las había desarrollado la Universidad Libre. Yo desconozco si el Politécnico Gran Colombiano haya operado muchas convocatorias en los últimos años, pero seguro alguna ha operado. No es habitual verlo, digamos, en el desarrollo de concursos públicos de méritos, pero sí tiene cierta experiencia en ello. Y recordemos que es una entidad o una institución de educación superior acreditada por la comisión para operar este tipo de procesos de selección. Eh, Esta estructura aplica para cualquier cargo al que te hayas inscrito. Esta estructura, sí, esta estructura aplica para todos los cargos. Realmente allí lo que va a variar es las pruebas que se van a aplicar. Nosotros vamos a mencionar cuál es la generalidad. En la generalidad de los empleos se aplicarán estas pruebas con esta distribución porcentual. Una prueba de competencias funcionales que tiene un peso porcentual del 60%, una prueba de competencias comportamentales que tiene un peso porcentual del 20% y una prueba de valoración de antecedentes que tiene un peso porcentual del 20%. En las pruebas escritas nos van a evaluar las dos primeras porque la tercera es una prueba que se asigna puntuación a la formación académica y experiencia que excede los requisitos mínimos del empleo al cual me postulé. Aclaramos que hay empleos que no exigen experiencia y en ellos no se aplicará una prueba de valoración de antecedentes, sino que se aplicarán solamente las dos pruebas escritas. También hay empleos de conductor en los cuales se aplicarán otras pruebas adicionales. Y tenemos este segundo perfil de empleos que nos interesa resaltar, que es el grupo de empleos destinados a la seguridad vial y a la movilidad, como agentes de tránsito y otros niveles superiores dentro de esas funciones de movilidad y seguridad vial, que están dentro de la Secretaría de Movilidad, a quienes se aplican estas pruebas. También una prueba de competencias funcionales, una prueba de ejecución de conducción, una prueba de competencias comportamentales, polígrafo y rendimiento físico. Particularidades, dos pruebas que se salen de lo común, una prueba de polígrafo y otra prueba de rendimiento físico. Entonces tenemos allí que la generalidad de los empleos presentarán este perfil de pruebas, pero en todo caso, todos los empleos van a presentar una prueba de competencias funcionales y otra prueba de competencias comportamentales de carácter escrito. Hagamos un paréntesis frente a esta convocatoria de Distrito Capital 5 y recordemos que en el pasado ya se han celebrado algunas convocatorias para el distrito y actualmente es una de las entidades territoriales que mayor cantidad de empleos aporta a la oferta pública de empleos de carrera que hace la Comisión Nacional de Servicio Civil. Miren que tenemos en los últimos 7 años 5 convocatorias distritales. La convocatoria 431 del 2016, esta la operó la Universidad Nacional de Colombia. La convocatoria 740 y 741 del 2018, Universidad Libre 806-825 del 2018, también Universidad Libre, y 1462 a 1492 del 2020, también a cargo de la Universidad Libre. En estas convocatorias se usó un modelo de evaluación que es similar e incluso en las últimas tres convocatorias igual al que se usa hoy en día. En la primera convocatoria de estas que menciono, del 2016, la comisión usaba un modelo de evaluación distinto al que usan hoy en día, aunque similar. Utilizaba el modelo de selección múltiple con única respuesta y cada pregunta tenía 4 opciones de respuesta. No se usaba el modelo de juicio situacional que tenemos hoy en día. Se usaban 4 opciones de respuesta, hoy en día tenemos 3 opciones de respuesta. Frente a la prueba de competencias comportamentales también variaba algo, porque
frente a lo que tenemos hoy en día, se evalúa competencias similares, pero la metodología en esa primera convocatoria fue distinta. Ya a partir de la convocatoria de Distrito 2 se comenzó a implementar la metodología de juicio situacional. Es una metodología en la cual cada grupo de preguntas está precedida de un caso hipotético, de una situación inicial, y de cada situación yo voy a tener que responder una pluralidad de preguntas. Por ejemplo, en esta convocatoria ponen este ejemplo en la guía de orientación al aspirante. Una situación inicial y a partir de esa situación responda a las preguntas 1 y 2. Cada pregunta está construida bajo la metodología de selección múltiple con única respuesta, es decir, solamente una contiene la clave de respuesta. Y esta metodología, así, para la prueba de competencias funcionales y también para la prueba de competencias comportamentales, misma metodología que se replicó en la convocatoria Distrito 3 y en la convocatoria Distrito 4, tanto para la prueba de competencias funcionales como para la prueba de competencias comportamentales. ¿Qué nos vamos a encontrar nosotros en cuanto a la metodología en las pruebas de la convocatoria de Distrito Capital 5? Nos vamos a encontrar con esta misma metodología de juicio situacional. Y aquí vamos a entrar ya en materia de lo que van a ser las pruebas de la convocatoria de Distrito Capital 5. Recordemos que en cada convocatoria pública de empleo tipo concurso público de méritos se publica una guía de orientación al aspirante que contiene la información metodológica de cómo serán las pruebas y cuál será su contenido, es decir, qué es lo que me van a evaluar. Este contenido es individual. ¿Qué quiere decir? Que yo presento un contenido que estará determinado por el empleo al cual me estoy postulando. Si bien hay un componente que es general, que es común, hay un componente que es específico. Entonces yo debo consultar con mi número de cédula cuáles son los ejes temáticos que me serán evaluados en las pruebas escritas y preparar específicamente estos ejes temáticos. Como va la convocatoria de Distrito Capital 5, muy seguramente las pruebas escritas se celebrarán este año 2023 por la dinámica de publicar la guía de orientación al aspirante con tanto tiempo de anticipación. Entonces, esperaríamos que las pruebas se apliquen este mismo año. Tenemos entonces que la Comisión y el Politécnico Gran Colombiano ya publicaron la guía de orientación al aspirante y es muy importante que nosotros como concursantes consultemos la guía de orientación al aspirante. Vamos a ver entonces que esta guía, que está divulgada en el sitio web de la Comisión Nacional del Servicio Civil, me informa en un sentido amplio cómo van a ser las pruebas, desde cuál es el marco normativo de las pruebas escritas, es decir, me van a describir cuál es la regulación que se hizo de las pruebas en el acto administrativo de convocatoria y me van a decir cuál es la metodología de evaluación de las pruebas. En este caso, aquí lo que me indican en la cartilla de la convocatoria de Distrito Capital 5 es tal como se viene siendo en la generalidad de las convocatorias que son de competencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil, se usa la metodología de juicio situacional, que es la que mencionábamos hace un momento, y aquí vamos a hacer un mayor énfasis a través de los ejemplos que nos trae la guía. Ejemplos de preguntas a aplicar. Miren que antes de pasar a estos ejemplos, vamos a visualizar qué es la información que contiene la guía. Me va a decir cuál es la metodología de las pruebas, me va a recordar cuál es el carácter y ponderación de las pruebas. Miren que hay varios grupos de empleos que tienen una diversa ponderación. Por ejemplo, empleos correspondientes al cuerpo de custodia y vigilancia en modalidad de ascenso y abierto de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia tienen una distribución porcentual distinta porque se aplican otras pruebas diferentes. En la generalidad de los empleos se aplican dos pruebas escritas que tienen una distribución porcentual de 60-20, que fue lo que vimos hace un momento. Esa es información que me trae la guía de orientación al aspirante. También me va a decir cómo consultar los ejes temáticos que me van a ser evaluados. Y esta parte es fundamental. Me va a dar ejemplos de evaluación. Ya nos vamos a detener en estos ejemplos de evaluación. Y miren esto que me parece a mí muy, muy, muy bacano para nosotros cuando estamos concursando, porque
podemos anticiparnos a lo que nos enfrentaremos el día de la prueba y es conocer incluso la hoja de respuesta. Y esto parece muy sencillo, muy simple, pero esto implica que el día de la prueba a mí nada me va a sorprender, todo lo voy a tener ya preparado ampliamente, ¿cierto? Incluso cómo será la hoja de respuesta y cómo yo debo llenar esta, ¿cierto? Entonces me parece esto como una información que sigue siendo muy importante para los concursantes y ya al final me indican qué es lo que debo yo llevar como documento de identidad el día de las pruebas, qué documentos me permiten, qué elementos debo llevar, básicamente lo mismo de todas las pruebas que presento, que son lápiz, borrador y sacapuntas, prohibiciones, recomendaciones de la hora de llegada, cuánto durarán las pruebas escritas, entre otros. No me indica el número de preguntas, pero bueno, eso últimamente no se indica en las guías de orientación al aspirante. Y vamos a ver brevemente los ejemplos de preguntas a aplicar. Me dice entonces, son preguntas de juicio situacional. Vamos a ver entonces uno de los ejemplos. Vamos a ver este que es para el nivel técnico del eje temático servicio al cliente o al usuario. Indicador, atención y participación ciudadana. Responda la pregunta con base en el siguiente caso. Entonces, miren, me indican, me dan un caso y a partir de este caso yo debo responder una pluralidad de preguntas. Aquí es un ejemplo, entonces solo me dan una, pero en la prueba yo me voy a encontrar con entre 2 y 5 preguntas. El ejemplo, la situación, perdón, el caso hipotético es el siguiente. En una oficina de la entidad, uno de los técnicos de apoyo debe atender a un usuario por solicitud del área de atención al ciudadano, quienes le comunican que el usuario no sabe leer ni escribir y se encuentra solicitando que lo atiendan de forma verbal, pues requiere que le sea resuelto un problema que tiene frente a un trámite que considera de responsabilidad del área a la cual pertenece el técnico, toda vez que en otra entidad le indicaron que no lo podían atender debido a su condición. Al momento de atender al ciudadano para garantizar el trámite de la petición que realiza, el técnico debe A. Informar al peticionario que se tiene que dirigir a una veeduría ciudadana. B. Solicitar a otro peticionario ayuda para redactar la solicitud a radicar. C. Emitir una constancia de recepción detallando el requerimiento del peticionario. Allí tenemos entonces ABC, solamente una tiene la clave de respuesta o contiene la clave de respuesta, que es la opción C. Aquí me dan una justificación. Yo aquí sé cuál es el tema que me están evaluando, pero obviamente en las pruebas yo no voy a saber cuál es el tema que me están evaluando. Me interesa que nos quedemos con la metodología de evaluación. Reiteramos, un caso hipotético o situación, una pluralidad de ítems, en este caso solamente uno, pero me voy a encontrar que de cada caso hipotético se desprenden varios ítems o preguntas. Y cada pregunta va a estar integrado por 3 opciones de respuesta, de las cuales solo una será correcta. Allí tenemos entonces la metodología de evaluación y ya tenemos conocimiento de la guía de orientación al aspirante. Muy importante, ya sabemos que está publicada, incluso vamos a ver cómo se consulta nuevamente. Vamos a ir aquí. Aquí compartiendo pantalla con ustedes. Sitio web, Comisión Nacional del Servicio Civil. Esto para cualquier convocatoria de la cual ustedes participen. Procesos de selección en desarrollo. Hay una nueva convocatoria de la Aerocivil. Allí aprovechamos para que ustedes tengan conocimiento de ello. Está la convocatoria de Distrito Capital 5 y en esta sección de la izquierda yo me encuentro con la opción guías. Cuando yo hago clic allí, encuentro la guía de orientación al aspirante para la aplicación de pruebas. Allí me descargó y allí está la información que yo les menciono. Y aprovecho, vamos allí. Ah, bueno, aquí ustedes ya no están viendo. Eh, en un momento les comparto un enlace de consulta de los ejes temáticos. Así consultamos nosotros la guía de orientación al aspirante para cualquier convocatoria y así pueden consultar ustedes la guía para esta convocatoria. ¿Cuál es la metodología de evaluación? Test de juicio situacional, lo acabamos de ver. Consulta de ejes temáticos. En la guía de orientación al aspirante les voy a compartir el enlace a través del chat y las personas que nos están viendo en diferido lo vamos a dejar en los comentarios del video.
Muy bien, allí vamos en este momento. Copia ubicación del enlace. Allí lo tienen con su número de cédula. Pueden consultar los ejes temáticos que les serán evaluados. Allí tenemos nosotros algunos ejemplos. Puede que tengamos dificultad en leerlos porque están un poquito pequeños, pero haciendo un esfuerzo, eh, yo creo que podremos visualizar. Tenemos entonces, este es un empleo de profesional especializado para la Secretaría de Educación. Miren que tenemos un componente que es de conocimientos funcionales y hay un componente de conocimientos básicos. Entonces, allí los conocimientos funcionales de este empleo son planeación estratégica, contabilidad pública, fundamentos de finanzas, software y aplicaciones financieras, y de allí vienen los conocimientos básicos o que son generales para todos los empleos: estructura del Estado, función administrativa, principios y derechos constitucionales, monitoreo, pensamiento crítico, eficiencia administrativa pública, MIPG, razonamiento categorial. Hasta ahí viene lo básico y de ahí vienen las competencias comportamentales: aporte técnico profesional, comunicación efectiva, adaptación al cambio, aprendizaje continuo. Primer ejemplo. Este es un ejemplo de ejes temáticos que se van a evaluar para un empleo de la Secretaría de Educación de esa convocatoria de Distrito Capital 5. Vemos este segundo ejemplo. Este es profesional universitario de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia. Tenemos entonces cuáles son los conocimientos funcionales de este empleo que me están informando allí: justicia comunitaria, sistemas de participación, gestión de proyectos, planeación estratégica. Esos cuatro son ejes temáticos que son funcionales del empleo, es decir, son conocimientos que están detrás del propósito y las funciones del empleo. Los demás ejes temáticos que yo veo allí son conocimientos generales que se van a repetir en todos los empleos: estructura del Estado, función administrativa, principios y derechos constitucionales, monitoreo, pensamiento crítico, eficiencia administrativa pública. Seis ejes temáticos que se evalúan generalizadamente para todos los empleos, y a partir de allí competencias comportamentales: aporte técnico profesional, comunicación efectiva, adaptación al cambio y aprendizaje continuo. A ver si son seis ejes temáticos: estructura del Estado, función administrativa, principios y derechos constitucionales, monitoreo, pensamiento crítico, eficiencia administrativa pública, modelo integrado de planeación y gestión y razonamiento categorial. Realmente son ocho. Estoy mal para las cuentas. Y vamos a ver que se reiteran estos conocimientos y habilidades básicas en todos los empleos. Entonces, analicemos en este, que es un cargo de profesional universitario de la Secretaría de Movilidad. Si están consultando ustedes los empleos en este momento, quiero que me confirmen si es así, si también tienen estos ejes temáticos de forma generalizada o si tienen ejes temáticos distintos en los componentes comunes. Analicemos este empleo. El componente funcional: construcción documental avanzada, manejo de bases de datos, gestión de indicadores, probabilidad y estadística. Y de allí viene el componente básico o general: estructura del Estado, función administrativa, principios y derechos constitucionales, monitoreo, pensamiento crítico, eficiencia administrativa pública, modelo integrado de planeación y gestión, razonamiento categorial. Y de allí vienen las competencias comportamentales, nuevamente se reiteran: aporte técnico profesional, comunicación efectiva, adaptación al cambio y aprendizaje continuo. Ejemplos entonces de cuáles son los ejes temáticos que se evaluarán para algunos empleos de la convocatoria de Distrito Capital 5. Déjenos saber en sus comentarios si coinciden o no estos ejes temáticos como ejemplos y si coincide el componente común. Muy bien, vamos a ver ahora unos ejemplos. Y a mí me parece muy importante esto que ustedes hacen como concursantes, de prepararse con anticipación para las pruebas escritas, porque realmente esa es la clave del éxito en un concurso público de méritos. En los concursos públicos de méritos, el azar, la suerte, no aplica. Aplica la preparación meticulosa, no solamente de cara a las pruebas, sino antes, mucho antes, desde el momento en que yo selecciono el empleo, cuando defino si para ese empleo yo tengo los conocimientos suficientes
si debo estudiar más, si tengo la experiencia relacionada que se requiere, entre otros. Muy bien. Entonces, es importante lo que hacen ustedes, que es prepararme con anticipación, no esperar hasta último momento y más con esta oportunidad que tenemos para esta convocatoria, perdón, Distrito Capital 5, en la cual ya me han informado los ejes temáticos que me van a evaluar. Yo les reitero que esto es algo totalmente atípico dentro de la dinámica de los concursos públicos de méritos, porque por lo general esta información solo se brinda con un mes de anticipación. No sé qué privilegio tenemos en la convocatoria de Distrito Capital 5 que nos han dado esta información con tan buen tiempo de anticipación. El caso es que hay que aprovecharlo, ¿cierto? Hay que aprovechar este tiempo de estudio. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de esos ejes temáticos que nosotros vimos allí como componentes comunes. Allí nos vamos a detener en este espacio del día de hoy en ejes temáticos comunes que se evaluaron en la convocatoria de Distrito Capital 5. Vamos a leer una pregunta un poco a destiempo que nos hace Andrea. Cuando tú dices que en uno de los pasos del proceso, nombramiento en periodo de prueba, esto quiere decir que no es algo fijo, que el trabajo sería por cierto tiempo. No. Recordemos que el empleo de carrera implica una estabilidad que se adquiere una vez se aprueba el periodo de prueba. Cuando te vinculan en periodo de prueba, tú debes desempeñarte provisoriamente, si se quiere, durante 6 meses. Y finalizados esos 6 meses, no es que salgas del empleo, no. Se califican tus servicios y en caso de ser satisfactorios, continuarás ya con esa estabilidad propia del empleo de carrera, pero sujeta a que obtengas una calificación de servicio satisfactoria año tras año, porque eso es lo que me dice el artículo 125 de la Constitución Política. No podrá ser excluida de un empleo de carrera administrativa, salvo causales de ley, entre ellas baja calificación de servicios. Entonces, el nombramiento inicial es en periodo de prueba. Este periodo de prueba también aplica, por ejemplo, en el sector privado, se establece contractualmente un periodo de prueba, pero en este caso ese periodo de prueba es de 6 meses en el régimen general de carrera administrativa al que pertenece el distrito, y finalizado ese periodo, yo obtengo una calificación satisfactoria y continúo, pero ya con plenos derechos de carrera administrativa. Ese es el objeto de nosotros al participar de este tipo de procesos de selección. Muy bien, vamos a entrar en materia. Esto es lo que yo me voy a encontrar en las pruebas escritas. De esta situación debemos responder dos preguntas. No sabemos cuál es el tema. En su trabajo ordinario, sus principales responsabilidades están relacionadas con el impulso de actuaciones administrativas, para lo cual le corresponde practicar pruebas y elaborar informes escritos. En un determinado momento llega a su dependencia una solicitud de la Procuraduría General de la Nación ante una queja ciudadana por posibles irregularidades en los trámites, para lo cual deben brindar información ante este órgano de control en un término de 10 días. En el informe se solicita información de años anteriores y la construcción de una serie de datos que implica un gran trabajo para usted y el equipo del cual hace parte. Pregunta número 1. Para la elaboración del informe solicitado, usted opta por A. Comenzar a trabajar rápidamente en él y así evitar contratiempos. B. Elaborar un cronograma con indicadores que permitan establecer el avance. C. Trazarse un tiempo de entrega inferior a 10 días para tener la opción de hacer revisiones. Pregunta número 1. Yo selecciono una de esas opciones. Este adelanto es un eje temático para la prueba de competencias funcionales de aquellos que acabamos de mencionar hace un momento dentro de los ejemplos allí que veíamos. Pregunta número 2. Para brindar la información requerida, usted debe dejar de trabajar en las actuaciones administrativas de su competencia en alguna medida. En estas circunstancias, usted opta por A. Suspender los trámites administrativos y enfocarse solo en el informe para el órgano de control. B. Trabajar en ambos asuntos a la par y acelerar los tiempos cuando esté cerca de la fecha de vencimiento de la entrega del informe. C. Resolver solamente en los trámites administrativos que tienen vencimiento cercano y destinar el tiempo principalmente para elaborar el informe.
Allí tenemos que me están evaluando el eje temático de monitoreo. Entonces vamos a ver que en la primera de las preguntas, en la pregunta número 1, la clave de respuesta era la B, elaborar un cronograma con indicadores que permitan establecer el avance. La competencia de monitoreo se evidencia a través de conductas como establecer planes de trabajo que permitan cumplir con las responsabilidades en el tiempo establecido y con los resultados esperados. La opción B es la que en mayor grado evidencia la competencia evaluada, pues es la que permitirá entregar en tiempo y calidad. La opción C también evidencia la competencia, pero en un menor grado, pues es preferible para la entrega de las tareas trazar un cronograma. Esa es la clave de respuesta para esta pregunta. Número 1. Para la pregunta número 2, la clave de respuesta es la opción C. Resolver solamente en los trámites administrativos que tienen vencimiento cercano y destinar el tiempo principalmente para elaborar el informe. Nuevamente me están evaluando el eje temático de monitoreo. ¿Por qué la C es la clave de respuesta? Porque la competencia de monitoreo se evidencia a través de conductas en las cuales se prioricen las actividades que requieren mayor atención para ejecutarlas con calidad y oportunidad. En este caso en particular, es claro que el informe ante la Procuraduría es una prioridad para usted y debe elaborarlo en medio de las demás funciones que tiene asignadas. La opción C es la que en mayor grado evidencia la competencia, pues demuestra la capacidad para priorizar las tareas teniendo en cuenta la importancia de las obligaciones asignadas. Allí tenemos entonces, primer ejemplo, competencia o eje temático de monitoreo. Vamos a ver este segundo ejemplo, que tampoco sabemos de qué es, tal como sucede en las pruebas escritas. Yo no sé cuál es el eje temático que me están evaluando en cada pregunta, al menos no de forma inmediata, no se me va a indicar en el encabezado. Situación número 2. En la entidad donde usted ha llegado a trabajar se presentan múltiples diferencias entre grupos aparentemente opuestos políticamente. No es fácil sustraerse a esa situación y de una u otra manera buscan que usted se involucre y tome partido. Eso nunca pasa en una entidad, ¿cierto? Pregunta número 1. Durante un receso en la cafetería, algunos funcionarios de otra área critican rudamente los resultados y los métodos del área a la que usted pertenece. Lo invitan a que procure hacer las cosas distinto. Previendo sus intenciones, usted concluye que, evidentemente por ser nuevo, usted podría empezar a cambiar muchas cosas en su área. B, es mejor tomar estas observaciones con cautela y verificar primero hasta qué punto tienen razón. C, lo apropiado es hablar con su jefe y ponerlo al tanto de la mala imagen que se difunde sobre el área. Nuevamente, solamente selecciono una de las opciones de respuesta. 2. Un compañero de la oficina le comenta en secreto que los jefes hacen proselitismo político aprovechando los recursos de la institución. Él no ha denunciado porque dice no gozar de la credibilidad de la dirección. Para evitar sesgar su opinión sobre sus superiores, usted considera que lo mejor es preguntar a otros compañeros más antiguos para corroborar la información recibida. B, formar su propia opinión dándose tiempo para interactuar y conocer a las personas. C, ir a hablar directamente con el director de la entidad y que sea él quien investigue todo. ¿Qué me están evaluando allí? El eje temático pensamiento crítico, que lo vimos también en los ejemplos hace un momento de esos ejes temáticos comunes que se evaluarán en la convocatoria de Distrito Capital 5. La pregunta número 1, vamos a ver que la clave de respuesta es la B. Es mejor tomar estas observaciones con cautela y verificar primero hasta qué punto tienen razón. Esa es la que en mayor medida evidencia la competencia de pensamiento crítico. Y la pregunta número 2, la clave de respuesta es la B, formarse su propia opinión dándose tiempo para interactuar y conocer a las personas. En esta les voy a dar la retroalimentación. ¿Por qué es la B? Poseer una actitud crítica ante la realidad en la que está inserto es una conducta denotativa de la competencia de pensamiento crítico. En este caso, la opción A da por cierta la información recibida, así como la opción C. Es decir, le está dando una información a usted como empleado, una situación allí conflictiva en la cual hay una aparente división de los trabajadores, empleados de la entidad, digamos que hacen parte de segmentos políticos distintos. Entonces, usted, esa información que está recibiendo,
la debe recibir con cautela porque esto es lo que va a evidenciar la competencia de pensamiento crítico. La opción B, por su parte, denota la capacidad de tomar con reserva la información recibida mediante una forma de pensar autónoma a partir de juicios y valores personales. Miren que aquí hay una particularidad y es que me están evaluando competencias del ser dentro de la prueba de competencias funcionales, pero yo solamente me voy a encontrar monitoreo y pensamiento crítico, no más. Ya lo otro son conocimientos y habilidades. Vamos a ver entonces otros ejemplos. Vamos a ir a nuestro curso virtual de la convocatoria de Distrito Capital 5 y vamos a ver un par de ejemplos adicionales. Ya voy con ustedes nuevamente. Allí estamos entonces, en este momento compartiendo pantalla. Un segundo, yo organizo acá. En este momento, bueno, ahí sí estamos todos viendo, ¿cierto? Creo. Voy a tratar de agrandar un poco. Bueno, creo que allí estamos todos viendo, entonces vamos allí, estamos en nuestro curso virtual Convocatoria de Distrito Capital 5 y nos interesa abordar esos ejes temáticos comunes por el momento que van a ser evaluados. Miren que tenemos un eje temático muy importante y es estructura del Estado. Allí en nuestro curso virtual encontrarán un amplio componente de estructura del Estado. Por ejemplo, aquí, estructura territorial del Estado. Es una parte de lo que es la estructura del Estado y allí vamos a ver un pequeño ejemplo. Supuesto. La Ley de Ordenamiento Territorial en Colombia determina la división general del territorio designando las entidades territoriales que lo conforman. Dichas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución Política de 1991, que a su vez le otorga, entre otros derechos, el de gobernarse por autoridades propias, ejercer las competencias que les correspondan y participar en las rentas nacionales. De igual forma, las competencias otorgadas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a tres principios, dentro de los cuales están el principio de concurrencia y subsidiariedad. Pregunta número uno. Acorde a lo planteado en el supuesto, el ordenamiento territorial en Colombia se efectúa a través de la ley. Este tipo de ley corresponde a, aquí les adelanto, es una ley orgánica. El ordenamiento territorial se regula a través de una ley orgánica en concordancia con lo consagrado en el artículo 288 de la Constitución Política y para ello el legislador expidió la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Pregunta número 2. De conformidad con el supuesto, en Colombia son entidades territoriales los. La clave de respuesta en este caso es la D. El artículo 286 de la Constitución Política estableció que son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas. Vamos a ver otros ejemplos. Un par de ejemplos adicionales. Este es importante, de derechos fundamentales, viene siendo evaluado reiteradamente en los últimos concursos de la comisión. Vamos a ver allí, yo había seleccionado otro grupo de preguntas. Miren que la metodología es de juicio situacional, es decir, consiste en un supuesto inicial y una pluralidad de ítems que se desprenden de ese supuesto. Este es un ejemplo muy común. Me presentan un texto y me van a decir, me van a hacer preguntas sobre este texto. Un orden constitucional, esto es abriendo comillas, puede manejar simultáneamente varios conceptos de derechos fundamentales no coincidentes entre sí. Así, la Constitución española atribuye garantías diferenciadas para cada uno de los dos grupos de derechos a los que denomina con el calificativo de común de fundamentales. Atribuye ciertas garantías reforzadas básicas a los fundamentales en sentido amplio, pero reserva un plus de garantías reforzadas especiales a los fundamentales en sentido estricto, fundamentalísimos o superfundamentales. De acuerdo con el texto anterior de Tulio Chinchilla, esto es un texto básico sobre la formación en derechos fundamentales en Colombia, responde a las siguientes preguntas. Pregunta número 1.
Al igual que en el caso español descrito por el autor, en Colombia existen A. Dos grupos de derechos catalogados como fundamentales constitucionalmente. B. Normas constitucionales que otorgan garantías reforzadas diferenciadas a los distintos grupos de derechos fundamentales. C. Derechos fundamentales a los cuales se otorga garantías reforzadas que en otros derechos fundamentales no se reconocen. Entonces tenemos allí tres opciones de respuesta. Me están haciendo un comparativo entre el derecho español y el derecho colombiano a partir de lo que expone el autor y me están preguntando qué sucede en Colombia. Me dicen, en España sucede esto, en Colombia, ¿qué es lo que sucede? Pues de allí les adelanto. Eh, yo creería que es la C, la clave de respuesta es la C. En la práctica jurídica, dentro del sistema normativo, se cuenta con un catálogo amplio de derechos fundamentales, tanto nominados, es decir, mencionados expresamente en la Constitución Política, como innominados que han sido reconocidos por la Corte Constitucional. Pero las garantías reforzadas que cubre la Constitución Política para estos derechos se aplican de forma diferenciada. Así, por ejemplo, para la protección de los derechos fundamentales, nominados e innominados, es posible acudir a la acción de tutela como una acción constitucional jurisdiccional expedita. Por su parte, y de acuerdo con las prácticas de la Corte Constitucional, no en todos los casos en que el legislador regula derechos fundamentales, se debe seguir el trámite propio de la ley estatutaria. Esto solo aplica para aquellos casos en que se regula el núcleo esencial de un derecho fundamental o se regula íntegra y estructuralmente el derecho correspondiente. Ya les voy a explicar algo allí para que no nos quedemos como con información incompleta. En el contexto colombiano, la acción de tutela como garantía reforzada procede incluso contra particulares, aplica para ciertas categorías de derechos fundamentales, es la única garantía reforzada de carácter judicial que trae la Constitución política. Aquí tenemos que descartar la B, porque la tutela aplica para todos los derechos que se consideren fundamentales. Incluso la Corte Constitucional ha elaborado una doctrina constitucional según la cual cuando un derecho que no es fundamental es vulnerado y esto genera una vulneración por conexidad con otro derecho que sí es fundamental, entonces allí hay una vulneración o se considera que para esos efectos ese derecho es fundamental. Algo así, digamos, es una doctrina que estableció la Corte Constitucional desde sus inicios. Entonces, la tutela aplica para todos los derechos fundamentales y tampoco se puede, digamos, tomar como cierta la C, porque hay otras garantías reforzadas de carácter judicial que trae la Constitución para la protección de los derechos fundamentales, al menos una. Entonces, la clave de respuesta es que procede incluso contra particulares, asimismo lo indica la Constitución Política en el artículo 86, que dice, la ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares, y esto está regulado en el decreto 2591 del 91, que es el decreto reglamentario de la acción de tutela. No ha sido reformulado, ni siquiera no ha sido reformado a hoy en día, porque tocar la tutela pues genera una alarma en la ciudadanía. Es el mecanismo jurisdiccional de amparo creado por la Constitución Política de 1991 y es uno de los grandes cambios que trajo esta Constitución, porque Colombia es un estado generalizado de violación de derechos fundamentales. Eso no es ningún secreto, incluso ha sido reconocido por la Corte Constitucional en la medida en que la Corte, y aquí haciendo un paréntesis, ya vamos a finalizar, la Corte Constitucional incluso ha reconocido, y eso también para este eje temático que estamos viendo, ha reconocido el estado de cosas inconstitucional para ciertas situaciones. Por ejemplo, los desplazados del país. Por ejemplo, la situación carcelaria y penitenciaria. En estos casos, otro caso, la seguridad de los desmovilizados. Estas son situaciones en las cuales la Corte Constitucional ha dicho, no estamos respetando la Constitución política como Estado colombiano y evidentemente no lo podemos hacer en lo inmediato. Por eso decimos que hay un estado de cosas inconstitucional y necesitamos que se implementen medidas para salir de ese estado de cosas inconstitucional. El primer estado de cosas inconstitucional que declaró la Corte Constitucional, la situación carcelaria. ¿Qué quiere decir esto? Que en las instituciones carcelarias y penitenciarias del país
se vive una generalidad, una situación generalizada de violación de derechos fundamentales. La Corte reconoce esta situación. Entonces, allí tenemos dos ejemplos. Vamos a ver uno más. En relación a las garantías reforzadas, específicamente sobre la obligación de regular los derechos fundamentales mediante ley estatutaria, la Corte Constitucional ha considerado que A. Solo debe seguirse el trámite de ley estatutaria para los derechos fundamentales nominados. B. Todo derecho que en la doctrina constitucional sea reconocido como fundamental debe ser regulado mediante ley estatutaria. C. Solo deben tramitarse mediante ley estatutaria aquellas leyes que toquen el núcleo esencial de un derecho fundamental o en las cuales se regule íntegra y estructuralmente el derecho correspondiente. En ese caso, la clave de respuesta es la C. Y aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis para que quedemos con algo claro. Los derechos fundamentales son los derechos constitucionales más importantes que tiene nuestra constitución política, son los derechos más importantes que rigen en nuestro sistema normativo y la constitución establece mecanismos de protección reforzada de dichos derechos fundamentales. Mecanismos como la acción de tutela y la obligación de regular estos derechos fundamentales mediante el trámite de ley estatutaria, que es un procedimiento legislativo más exigente que requiere una mayoría especial. Estos son garantías reforzadas para los derechos fundamentales. Entonces, a eso hace referencia estas preguntas que yo estoy viendo allí que acabamos de ver. Vamos a ver un eje temático adicional que me interesa que lo pongamos en común. Eficiencia administrativa pública. Allí lo vimos, es uno de los ejes temáticos que me van a ser evaluados. La eficiencia administrativa pública ha generado como eje temático muchas inquietudes entre los concursantes porque no hace referencia a una materia que yo pueda definir, digamos que con claridad, qué es la eficiencia administrativa pública. Pero bueno, es un segmento del el eje temático de un componente más grande que es la función pública, ¿cierto? El servicio público. Vamos a verlo a través de este ejemplo. Situación. La entidad ha comenzado con un nuevo ciclo de racionalización de trámites, para lo cual se ha socializado la metodología con el talento humano, se han definido los trámites a priorizar y los problemas más significativos. A continuación, la entidad deberá elaborar el inventario de trámites, definir las acciones de racionalización, implementar el monitoreo de las mejoras. Es un eje temático complejo, hay que estudiarlo. Entonces, lo que me dicen allí es que se ha comenzado un nuevo ciclo de racionalización de trámites, se ha socializado la metodología con el talento humano, se han definido los trámites a priorizar y los problemas más significativos. Entonces allí, digamos que para este punto ya se debió elaborar el inventario de trámites y todavía no se definieron cuáles son las acciones de racionalización. Entonces tampoco es pertinente implementar mejoras o implementar el monitoreo de las mejoras. Yo creería que es la opción B. Y aquí me están indicando que este ítem en particular está basado en la guía metodológica para la racionalización de trámites, en la cual se define que una vez definidos los trámites a priorizar y los problemas más significativos, a continuación se deberán formular las acciones de racionalización que podrán ser eliminación, simplificación o modificación del trámite, entre otros. Vamos a la pregunta número 2. No correspondía a una tipología de acciones de racionalización, una racionalización presupuestal. También, según la misma guía metodológica de racionalización de trámites. Pregunta número 3. Como acción de mejoramiento, se considera implementar una revisión temprana y exhaustiva en ciertos trámites para que de esta forma no avancen asuntos que después no podrán continuar. Se espera que esto tome más tiempo para ciertas labores iniciales, pero otras se descongestionen y el trámite sea resuelto en un menor tiempo. A esta estrategia se le conoce como triaje, paralelizar, knockout. Entonces vamos a ver que la clave de respuesta es la C. A esta estrategia se le conoce como knockout. Son estrategias de mejoramiento de proceso, lo que yo estoy viendo allí, y por lo tanto son estrategias en clave de eficiencia administrativa pública. Y aprovecho para mostrarles el contenido de nuestro curso virtual Convocatoria Distrito Capital 5. Prepárense con nosotros para esta convocatoria. Este curso virtual está integrado por 8 unidades. La primera es la carrera administrativa en el Distrito Capital de Bogotá.
En la segunda hablamos de las pruebas y la metodología de evaluación de la convocatoria, habilidades y destrezas de la función pública. Allí vamos a encontrar razonamiento categorial, está con otra denominación, pero está razonamiento categorial. Tenemos conocimientos básicos de la función pública, constitución política y estructura del Estado. Tenemos una unidad completa para este eje temático de estructura del Estado y derechos fundamentales, que son componentes básicos. Tenemos una unidad 5 de conocimientos básicos de la función pública, función administrativa, otro componente que les van a evaluar como básico en esta convocatoria de Distrito Capital 5. Tenemos conocimientos relacionados con la atención y servicio al ciudadano, entre ellos eficiencia administrativa pública, atención y servicio al ciudadano, y de allí en adelante tenemos una gran cantidad de ejes temáticos funcionales. Modelo integrado de planeación y gestión es otro, que también es básico. De allí en adelante tenemos una gran cantidad de ejes temáticos relacionados con conocimientos funcionales. Miren allí, código de tránsito, presupuesto público, familia, seguridad social en salud, código general del proceso, entre otros. Y finalmente tenemos un completo módulo de preparación para la prueba de competencias comportamentales. Allí ustedes van a ver ejemplos de esas competencias que les van a ser evaluadas, que acabamos de ver hace un momento como ejemplo dentro de los ejes temáticos que serán evaluados en el componente de competencias comportamentales. Allí tenemos entonces algunos ejemplos de los ejes temáticos que serán evaluados en las pruebas escritas el día de las pruebas, de acuerdo a lo divulgado por el Politécnico Gran Colombiano y la Comisión Nacional del Servicio Civil. Los invitamos a prepararse con nosotros para este curso de la para esta convocatoria de Distrito Capital 5 mediante nuestro curso virtual. Es un curso que está integrado por lecciones en video, por simulaciones de pruebas escritas. Ustedes van a poder profundizar en esos ejes temáticos que son sus puntos débiles, por ejemplo. Muchas veces yo soy experto en contabilidad pública, pero no soy tan fuerte en estructura del Estado. Entonces, de eso se trata un concurso público de méritos. No, no de profundizar las fortalezas, sino de fortalecer las debilidades. De yo ir a esos ejes temáticos, a esos conocimientos que no conozco tan bien, que no tengo tan buenos elementos, y fortalecerme, hacerme fuerte en ellos. Invitación entonces a prepararse con nosotros para esta convocatoria de Distrito Capital 5. Agradecemos su asistencia a este espacio el día de hoy. Momento para las preguntas. Bueno, la cartilla o guía de orientación al aspirante se las voy a compartir en este momento a través del chat. ¿Listo? Que me dicen por acá que no la pueden descargar para que ustedes la descarguen. Listo, allí tenemos, la encuentran en el chat. Eh, Vamos a ver. Ahí está. La pueden descargar. Muy bien, agradecemos su asistencia a este espacio del día de hoy. Nos vemos en unos próximos días, una vez avance un poco esta convocatoria de Distrito Capital 5. Les deseamos éxitos en su proceso de preparación para las pruebas escritas y en general en esta convocatoria. Nos vemos en otra oportunidad. Un feliz día para todos.